Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del área de psicología. Mi nombre es Araceli Camarena y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es la regulación emocional. Y para ello primero hay que definirla. Entonces, vamos a tomar dos definiciones. La primera nos dice que es el arte de leerse a sí mismo desde la sinceridad. Y la otra definición y más específica es el aprender a mantener, aumentar o disminuir ese estado afectivo con la finalidad de llegar a un equilibrio emocional. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una regulación emocional? Primero, el evitar problemas de salud mental. Otro punto importante es que las relaciones que tenemos en la cotidianidad sean de manera significativa. Otro punto importante es adaptarnos a las problemáticas, así como darles una resolución de forma apropiada. Y el otro punto, como beneficio de la regulación emocional, nos permite la supervivencia. Ahora, por otro lado, tenemos las desventajas o las consecuencias de no tener una regulación emocional. Y estas serían principalmente en la interacción social, se vería afectada o gradualmente disminuida. Otro punto serían en aspectos fisiológicos, ya que pueden traernos enfermedades o algún tipo de inflamación. Y si esta irregulación emocional persiste, nos podría traer consecuencias de tipo psicológico, que sería como algún tipo de patología. Ahora bien, ¿qué necesitamos para realizar una regulación emocional? Primero que nada, una conciencia emocional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto es el identificar y reconocer la vivencia emocional de cada experiencia, ya sea de nosotros o de los demás. Ahora bien, otro punto importante que hay que saber de las emociones son los componentes, que estos son tres. El primero son los aspectos cognitivos, que hace referencia al funcionamiento del proceso de la información. Y dentro de este proceso está el cómo hacer frente a dicha situación que se nos presenta. El segundo punto son los aspectos fisiológicos, que hace referencia a esos cambios de forma involuntaria del sistema autónomo y endocrino, donde va a existir variaciones en la respiración, en el tono muscular, en la presión sanguínea, en la dilatación de las pupilas, entre otros aspectos. Y el tercer punto son los componentes conductuales, que aquí hace referencia a que la emoción se refleja en el exterior. Y esto lo podemos observar en el tono de voz, en las gesticulaciones, en las expresiones, entre otros. También existe una clasificación de las emociones. Estas son positivas y negativas. Pero es importante hacer énfasis en que no hay emociones buenas ni malas, ya que todas nos sirven para nuestra supervivencia, como se había mencionado, y todas tienen su función. Simplemente es un modo de clasificar estas emociones. Bueno, también las emociones son universales, pero es importante que reconozcamos que cada sujeto vivencia la emoción de forma diferente. Estas emociones son totalmente subjetivas, a pesar de ser universales. Y bueno, esto se va a definir dependiendo a los antecesores, al aprendizaje, al carácter de la situación en concreto. Y bueno, ahora vamos a mencionar un dato muy importante o curioso, que es el momento de combinar dos emociones, y de ahí surgen las emociones complejas o secundarias. Y un ejemplo podrían ser los celos, que es una combinación de enojo y de miedo. Estas emociones secundarias o complejas se caracterizan porque no tienen rasgos faciales característicos, y también estas emociones secundarias pueden llegar a disimularse. A continuación se van a presentar las 6 emociones básicas. Miedo.
Es una de las emociones considerada como de las más significativas, ya que es una reacción a un estímulo, ya sea interno o externo, en la cual la valoración se entiende como amenaza o que causa inseguridad, se pierde el control sobre lo que pueda ocurrir. Esta emoción se activa cuando existe alguna amenaza o algún peligro hacia el bienestar. Existen diferentes formas del miedo, como es el temor, el horror, la fobia, el pánico, el pavor, el susto, el estremecimiento. Y la otra emoción es asco. El asco es la emoción que nos evita aceptar alimentos tóxicos o en mal estado y también nos desapega de aquello que es peligroso o no nos puede convenir. También, sin embargo, en ocasiones sentimos asco ante cosas y personas sin que sea justificado. Por ejemplo, una persona que te cae mal. Además, la carga emocional del asco puede llevar más a la intolerancia. Ya sabes, no soportar ciertas cosas o a personas y nos lleva a tener prejuicios y una visión muy parcial de la realidad. Hola chicos y chicas, yo les voy a hablar de otras dos emociones básicas. La primera de ellas es la tristeza. La tristeza prácticamente pues es una reacción natural, porque todas las emociones son naturales, ante una pérdida o alguna situación adversa. Esta tristeza se va a activar cuando nosotros pensamos o nos damos cuenta que ante la situación ya no hay nada que podamos hacer y no podemos cambiar, por así decir, lo que sucedió. La tristeza pues prácticamente se activa o se va a dar cuando nosotros nos enfrentamos a la pérdida de algo o de alguien. De algo me refiero pues desde un objeto hasta un trabajo, alguna cosa que a nosotros nos haya hecho como feliz o nos haya causado bienestar al tenerlo y que de repente por una razón u otra pues ya no está, o también de alguien, ¿no? Pérdida de una persona, ya sea por muerte, ya sea porque nos separamos de ella, porque se mudó, porque simplemente ya no tenemos una relación, una cercanía con esa persona, entonces es normal que nosotros nos sintamos tristes, incluso también ante cosas o ante situaciones que puedan ser un poquito más subjetivas, ¿no? Reprobé un examen, entonces yo me siento triste por no haber podido lograr eso que yo pensé que iba a lograr o que quería en determinado momento. La tristeza, creo que la mayoría de nosotros nos hemos sentido tristes, si no es que todos, me atrevería a decir que todos nos hemos sentido tristes en determinado momento o ante alguna situación. Y pues como ustedes saben, pues la tristeza creo que es de las emociones que menos nos gusta sentir o a la que más le huimos porque no sabemos cómo manejarla, porque prácticamente pues las reacciones físicas y conductuales y cognitivas de la tristeza pues suelen ser muy desagradables, ¿no? Físicamente pues cuando nosotros nos sentimos tristes existe como un dolor en el pecho, como una sensación de ahogo o de no poder respirar bien, incluso pues está muy frecuente el suspiro, ¿no? Estamos tristes y ahí andamos suspirando por ahí. También físicamente pues nos causa problemas de sueño, nos causa modificaciones en el apetito, querer comer mucho o prácticamente no querer comer nada porque no tenemos ganas, se disminuye nuestra energía, nos sentimos como pues todo el tiempo cansados, con sueño, como con flojera, sin ganas de hacer nada y a veces pues también pues esto tiene como consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, no nos logramos concentrar, estamos pensando constantemente, dándole vueltas en nuestra cabeza a eso que sucedió y que nos ha puesto triste o que nos sigue poniendo triste. Conductualmente, pues creo que todos sabemos o todos entendemos que lo que más frecuente pasa cuando estamos tristes, pues es llorar, los que nos damos permiso, porque algunas otras personas piensan que eso es malo y que no debería de ser así. Ya después hablaremos de por qué hay algunas conductas que son benéficas o que nos ayudan cuando estamos nosotros teniendo una emoción. Pero bueno, creo que cuando una persona llora, pues todos damos por hecho que está triste, o la mayoría damos por hecho que está triste. También cuando las personas estamos tristes, pues tendemos a aislarnos, no queremos hablar con las otras personas, no queremos socializar, pues nuestra actitud tal cual corporal, pues es como cabizbaja, ¿no? No vemos a los ojos, estamos como todo el tiempo bajando la mirada,
no tenemos ganas de interactuar con las personas. Y entonces pues ocurre prácticamente un círculo vicioso, ya que la tristeza se va alimentando precisamente del propio desánimo que genera la tristeza. Yo me siento triste, no quiero hablar con nadie, me aíslo, dejo de hacer actividades agradables o actividades que en determinado momento me gustaban, y entonces yo voy perdiendo más cosas o voy perdiéndome de más situaciones, y entonces eso me produce aún más tristeza, por así decirlo. Esto es como lo que más comúnmente nosotros vemos de la tristeza y que hemos experimentado, pero también se experimentan cosas no tan desagradables. En esa función adaptativa que tienen nuestras emociones, específicamente la tristeza, nos va a ayudar para que nosotros podamos tener un momento de reflexión, un momento de introspección. Y entonces hacemos una pausa y nos permite a nosotros pensar en generar nuevas estrategias de acción. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo yo pensar? ¿Cómo puedo hacer para solucionar o simplemente para sentirme mejor? Y entonces la tristeza es una emoción que se asocia tal cual a la motivación hacia la creatividad, hacia algo nuevo. Ya no quiero estar así, no puedo hacer nada por cambiar la situación, pero sí me da pauta para pensar en algunas otras situaciones en algunas otras acciones que yo podría realizar. Entonces, esa prácticamente es la función de la tristeza, motivarnos hacia la búsqueda de algo nuevo y también la creatividad. De hecho, ustedes como artistas se darán cuenta que a veces cuando se sienten más inspirados es cuando están tristes, cuando les surgen más ideas para pintar algo, para dibujar, para componer, para escribir algo, tiene que ver con esos momentos de tristeza, en donde nosotros pues pensamos cosas diferentes, nos inspiramos, dicen, estoy muy inspirado y entonces yo comienzo a crear. La tristeza, insisto, tal vez sea una de las emociones que menos nos gusta experimentar, pero también es una de las emociones que más nos ayuda a buscar apoyo en otras personas. También esa es su función, el que nosotros podamos relacionarnos con los demás al buscar apoyo en ellos para poder minimizar este sentimiento de tristeza, y también nos ayuda a ser empáticos. Entonces hay que recordar que para algo está en mi tristeza, tiene una función y solamente hay que enfocarla. Y la otra emoción es el enojo, la ira o el enfado. Esta emoción se va a activar cuando las cosas no son como nosotros queremos. Es decir, es el producto de la diferencia entre un estado que se ha producido y otro que nos hubiera gustado que se produjera. Yo pensé que las cosas iban a ser de esta manera, que la persona iba a actuar de esta manera, y no fue así. Entonces, como no coincide lo que está sucediendo con lo que yo estoy pensando o lo que a mí me gustaría que sucediera, viene el enojo o viene la ira. Esta emoción, obviamente, pues nos genera el pensamiento de buscar un culpable. De hecho, es muy común que cuando las personas estamos enojados, culpemos a nosotros mismos, a las otras personas, a Dios, a la vida, porque las cosas no son como nosotros quisiéramos. Y también produce un malestar muy intenso y por lo tanto como la necesidad de librarnos rápidamente de ella, de ese enojo. Casi siempre la idea o lo que se asocia al enojo es la destrucción de eso, de algo o de alguien que nos hizo daño, y por eso pues muchas veces se considera como un arma de doble filo, ¿no? Cuando estamos muy enojados, nosotros nos sentimos indignados, nosotros nos sentimos como irritados, y cuando es un enojo muy intenso, entonces pues nosotros podemos llegar a generar conductas que no son muy adaptativas o que no son muy adecuadas. De primera instancia, creo que todos nos hemos sentido también en algún momento enojados, y pues la sintomatología física o los síntomas físicos asociados al enojo, creo que son muy fácil reconocerlos, ¿no? Nosotros
pues prácticamente lo primero que aparece es la tensión muscular. Sentimos así como nuestros músculos se tensan, a veces sentimos así tal cual nuestros dientes, nuestra quijada así dura, sentimos que nos hierve la sangre, ¿no? Sentimos como nuestros músculos se tensan y tenemos como el impulso tal cual de soltar un golpe o de agredir a la otra persona. También se llega a sentir como en el estómago, así estoy tan enojado y sentimos aquí en la boca del estómago el enojo, me duele el estómago de coraje, ¿no? Y bueno, esos son los síntomas físicos. Los síntomas conductuales son cómo se manifiesta comúnmente el enojo, pues tiene que ver con lo que comúnmente hacemos, ¿no? Cuando estamos enojados, gritamos, alzamos la voz, llegamos a insultar. Prácticamente eso es como lo funcional o lo adaptativo. Hay algunas otras personas pues que llegan a romper objetos, a aventar cosas, a agredir ya físicamente a otra persona. Eso ya no es adaptativo. ¿Hasta dónde sería adaptativo mi enojo? Bueno, hasta donde su intensidad me ayuda a defenderme, a poner límites y a defender mis derechos, pero sin que mis acciones afecten a la otra persona o transgredan tal cual también sus derechos. Entonces, este enojo, esta ira me va a generar fuerza. Sin embargo, pues nosotros tenemos que saber controlarla para que no llegue más allá de lo que me permite tal cual adaptarme. Yo puedo gritarle a alguien, yo puedo ser tajante con alguna persona ante una acción que me está dañando o que también me está agrediendo, pero de ahí a llegar a golpearla o llegar a destruirle sus cosas, pues ya no es algo adaptativo. Y entonces, si yo no controlo mi emoción, pues entonces estaría perdiendo la función. La función del enojo tal cual es poner límites y defenderme de un posible ataque, pero también pues es importante que nosotros no transgredamos al otro. Recuerden que todas nuestras emociones son necesarias, tienen una función de adaptación y no nos podemos deshacer de ella, solamente tenemos que controlar su intensidad, su frecuencia y su duración. Entonces, el enojo tampoco es que nunca nos enojemos y que nunca vayamos a enojarnos, solamente hay que saber controlarlo para que no lleguemos a tener problemas de ira, ¿no? Así, es que tengo problemas con mi enojo, cuando me enojo ya no sé qué hacer. Ya más adelante pues les iremos dando información de cómo controlar mi enojo. Nuestra quinta emoción es la alegría, que suele estar caracterizada por una sonrisa y por un estado de bienestar, así como un estado de ánimo de optimismo y suele ser contagiosa. También va acompañada por una carga grande de energía. Algo importante que hay que mencionar es que en la actualidad muy poco la aprovechamos, ya que somos víctimas de la actual corriente que afirma que las emociones se deben de expresar lo menos posible y deben de llegarse a ocultar. Eso es lo que se afirma actualmente. Entonces, bueno, por otro lado tenemos la función de la alegría, y esta es principalmente la afiliación y la reproducción en nuestro entorno, así como en nosotros mismos. Nuestra última emoción es la sorpresa. Es caracterizada porque es una emoción neutra, ya que no produce un buen o un mal estado emocional, pero es precursora para siguientes emociones, como es el miedo, la tristeza, la alegría. Esta es inesperada y esa sorpresa es una emoción de sobresalto. También es caracterizada porque es la más breve en su duración de todas las emociones. Ahora bien, ¿cuál es su función de la sorpresa? Su función principal es la exploración y la orientación. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en una siguiente cápsula para brindarles habilidades para una regulación emocional. Gracias.